Top 3 de hospitales. El aterrador sanatorio de Waverly Hills. El sanatorio de Waverly Hills, una construcción derivada de la arquitectura de estilo neogótico, de principios del siglo XX. Abrió sus puertas en 1910 como una instalación para el tratamiento de pacientes con tuberculosis en el apogeo del brote de esta enfermedad a principios del siglo XX. Y si bien el edificio original solo albergaba a unas 40 personas, para el tratamiento de casos tempranos, en 1926 ya se había ampliado para tratar a más de 500. Por ello, el sanatorio intentó transportar los cadáveres de la manera más secreta posible, utilizando un túnel de 500 pies que había sido construido en el primer piso con el resto del edificio, para ser usado originalmente como entrada y salida para el personal del sanatorio. Ese túnel, desde entonces, se conocería como el túnel de la muerte. El túnel de la muerte. Con el advenimiento de la streptomicina en 1943, la tuberculosis comenzó a ceder terreno en los Estados Unidos. En 1961, Waverly Hills Sanatorium pasó a llamarse Bodaven Geriatrics Hospital, un recinto para atender a pacientes de edad avanzada con varias etapas de demencia y limitaciones de movilidad. Aunque algunos dicen que en realidad era un manicomio, pues también atendía a personas con discapacidades mentales graves. Bodaven permanecería en funcionamiento hasta 1981, cuando se cerró en medio de denuncias de abuso de pacientes. En total, según algunas estimaciones, más de 63.000 personas perdieron trágicamente la vida dentro de sus dependencias a lo largo de los años. El sanatorio de Waverly Hills ha permanecido abandonado desde principios de los años 80. En 1983 se quiso convertir el lugar en una prisión de mínima seguridad para el Estado, pero los promotores abandonaron el plan después de las protestas de los vecinos. En el año 2001 la propiedad fue comprada por una pareja, Tina y Charlie Mattingly, quienes en la actualidad cada año, durante la celebración de Halloween, organizan una atracción tipo casa embrujada para recaudar fondos para la restauración del lugar. Después de su clausura, el sanatorio de Waverly Hills ganaría merecida fama como un sitio embrujado, debido a los cientos de testimonios de visitantes que aseguran haber escuchado sonidos extraños y visto sombras de figuras terroríficas en sus pasillos y habitaciones. Se dice que en la habitación 502, por ejemplo, moran los atormentados espíritus de una interna que se suicidó en el lugar y de una enfermera que esperaba a un hijo ilegítimo y que se quitó la vida colgándose de una viga. Algunos visitantes que llegan al lugar sienten que los tocan, mientras que otros dicen haber visto inquietantes espectros, en especial el fantasma de una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas y un niño al que se le ve jugar por los pasillos de la estructura. Este niño es Timmy, uno de los fantasmas más conocidos del sanatorio de Waverly Hills y de quien se dice que es un pequeño de 7 años que murió de tuberculosis en una habitación del hospital. Testigos afirman que le han arrojado pelotas hacia el rincón donde lo han visto para que juegue con ellas, y después de un rato se empiezan a escuchar las risas del infante, quien, para sorpresa de los visitantes, devuelve las pelotas que le lanzan. Otros visitantes más osados, en tanto, han tenido la oportunidad de caminar por el terrorífico túnel de la muerte, y afirman que su recorrido no es apto para cardíacos, pues allí se verían ominosas sombras. Se escuchan pasos y voces y se logra sentir la presencia de entidades del más allá. El antiguo sanatorio Waverly Hills se popularizaría mundialmente gracias al programa de televisión Ghost Hunters, que lo definió como uno de los lugares más embrujados del este de los Estados Unidos, apareciendo posteriormente en otros programas dedicados al ámbito paranormal, como Ghost Asylum, Most Haunted, Paranormal Challenge y Ghost Adventures. El sanatorio de la sombra larga. En las entrañas de un valle olvidado, donde la niebla se aferraba a los pinos como sudarios grises, se alzaba el sanatorio de la sombra larga. No era un lugar de curación, sino de olvido. Construido a principios del siglo XX para albergar a los tuberculosos, se convirtió con los años en un receptáculo de almas quebrantadas, un laberinto de pasillos fríos y habitaciones selladas por el silencio. Mi fascinación por lo macabro me llevó hasta allí. Equipado solo con una linterna y una cámara, crucé la verja oxidada que chirrió en protesta, como la última queja de los que allí perecieron. El aire interior era pesado, con un hedor a polvo, humedad y algo más, algo putrefacto y dulce a la vez.
Las paredes desconchadas parecían susurrar secretos. En el vestíbulo principal, la luz que se filtraba por los ventanales rotos iluminaba el polvo en suspensión, creando una danza fantasmal. Un viejo piano de cola yacía destripado en un rincón, sus teclas amarillentas como dientes cariados. A medida que me adentraba, la temperatura descendía. En la sección de hidroterapia, las bañeras de metal parecían sepulcros. Se decía que algunos pacientes eran sumergidos en agua helada durante horas, un tratamiento tan cruel como inútil. Creí escuchar el eco de chapoteos lejanos, o quizás era solo el goteo constante de alguna tubería rota. En el ala de aislamiento, las celdas eran pequeñas y oscuras. En una de ellas, encontré arañazos profundos en la puerta de madera, como si alguien hubiera intentado escapar con desesperación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imaginé la locura creciendo en el encierro, alimentada por la soledad y el miedo. Fue en el antiguo quirófano donde sentí que no estaba solo. Los instrumentos quirúrgicos oxidados sobre una mesa empolvada parecían listos para usarse. Una sombra pareció moverse en la periferia de mi visión. Encendí la linterna rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía, una presencia helada y vigilante. Intenté tomar una fotografía del quirófano, pero mi cámara falló. La pantalla se quedó en negro. Frustrado, la guardé y continué mi exploración. En la capilla abandonada, el altar estaba cubierto de escombros. El crucifijo pendía torcido de la pared. Sentí una opresión en el pecho, una tristeza infinita que no era mía. Las historias hablaban de pacientes que venían aquí a rezar por una cura que nunca llegaría, o quizás a pedir perdón por pecados que nunca cometieron. Al anochecer, la atmósfera cambió por completo. La poca luz que quedaba se desvaneció, y la oscuridad se apoderó del sanatorio. Mi linterna se convirtió en mi única aliada contra las sombras danzantes. Los crujidos de la madera vieja y los susurros del viento sonaban como lamentos. En uno de los pasillos del segundo piso, escuché un llanto suave. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. El sonido venía de una de las habitaciones. Lentamente, me acerqué a la puerta entreabierta. La empujé con cautela. La habitación estaba vacía, excepto por una cama de metal oxidado en el centro. Pero el llanto continuaba, pareciendo emanar de la propia cama. Apunté mi linterna hacia ella. No había nada visible, pero el sonido se intensificó, convirtiéndose en sollozos desgarradores. De repente, las luces de mi linterna parpadearon y se apagaron, dejándome en la oscuridad total. El llanto cesó abruptamente, reemplazado por un silencio sepulcral aún más aterrador. Sentí que algo frío y etéreo rozaba mi piel. El pánico se apoderó de mí. A tientas en la oscuridad, busqué la puerta de la habitación. Mis manos temblaban. La encontré y salí tropezando al pasillo. Corrí sin rumbo, mi linterna inútil en mi mano. Los pasillos parecían alargarse, retorcerse. Escuché pasos detrás de mí, resonando en el silencio, cada vez más cerca. No eran mis pasos. Llegué a la escalera principal y bajé los escalones de 2 en 2, tropezando. Al llegar al vestíbulo, vi una figura borrosa al final del pasillo, observándome desde la oscuridad. No tenía rasgos definidos, solo una silueta humanoide que parecía absorber la poca luz a su alrededor. Salí corriendo del sanatorio, sin mirar atrás. La verja volvió a chirriar al cruzarla, esta vez como una risa burlona. No me detuve hasta que estuve lejos, la silueta oscura del sanatorio de la sombra larga recortándose contra la luna menguante. Nunca volví. Pero las sombras de aquel lugar me siguieron. Por las noches, escucho llantos lejanos y siento una presencia fría en mi habitación. Y a veces, cuando la niebla se cierne sobre mi ventana, creo ver una silueta borrosa observándome desde la oscuridad, recordándome que hay lugares donde el sufrimiento nunca muere, solo espera en la sombra larga. El legado de San Judas. En las afueras de Lima,
donde la niebla costera a menudo se aferra al suelo como un sudario, se alzaban dos estructuras que compartían un nombre, pero representaban épocas y destinos opuestos. El antiguo Hospital San Judas Tadeo y la moderna Clínica San Judas. El viejo San Judas Tadeo era una ruina gótica, abandonada décadas atrás. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que lloraban polvo y óxido. Construido a principios del siglo XX, su historia estaba plagada de rumores oscuros, experimentos médicos clandestinos durante épocas turbulentas, una tasa de mortalidad inexplicablemente alta en el pabellón infantil, y la leyenda persistente de la enfermera de luto, una figura sombría que se decía vagaba por los pasillos buscando a pacientes que ya habían fallecido. Los lugareños evitaban sus muros de ruidos, especialmente de noche, cuando aseguraban escuchar susurros helados y el llanto ahogado de niños entre el silbido del viento. Se decía que el sufrimiento y la desesperación se habían impregnado en cada ladrillo, creando una atmósfera pesada y maligna. Era un monumento al dolor olvidado. A menos de 1 kilómetro de distancia, brillando con acero y cristal, se erguía la Clínica San Judas. Inaugurada hacía apenas 5 años, era el epítome de la medicina moderna, tecnología de punta. Personal altamente calificado y un diseño limpio y aséptico que buscaba deliberadamente borrar cualquier asociación con su lúgubre tocayo. La elección del nombre fue controvertida. Algunos lo vieron como un intento de redimir el pasado, otros como una peligrosa tentación al destino. Elena Rivas era una enfermera joven y dedicada que había conseguido trabajo en el turno de noche de la UCI de la nueva Clínica San Judas. Al principio, todo era eficiencia y rutina. Pero pronto, las noches empezaron a teñirse de una inquietud sutil. Comenzó con fallos inexplicables en los monitores justo después de la medianoche, alarmas que sonaban sin motivo aparente y luces que parpadeaban erráticamente en pasillos vacíos. Los pacientes más sensibles o delirantes hablaban de sombras en las esquinas de sus habitaciones, de manos frías que los tocaban en la oscuridad, de una mujer vestida de negro que los observaba desde el umbral. Una noche particularmente densa de neblina, mientras Elena revisaba a un paciente anciano en la habitación 307, el hombre, semiconsciente, abrió los ojos con pánico. «Se la llevó», murmuró con voz rasposa. «¿A quién?», preguntó Elena, acercándose. «A la niña, la enfermera, siempre vuelve por los que sufren». El monitor cardíaco del hombre se disparó antes de detenerse abruptamente con un pitido largo y fatal. Mientras Elena intentaba reanimarlo, sintió una corriente de aire helado recorrer la habitación, y por el rabillo del ojo, creyó ver una silueta oscura desvanecerse cerca de la ventana. Los incidentes se intensificaron. Un colega de Elena, Carlos, un enfermero pragmático y escéptico, confesó haber escuchado llantos infantiles provenientes de un almacén clausurado en el sótano. Otra enfermera juró haber visto el reflejo de una mujer con uniforme antiguo y velo negro detrás de ella en el cristal pulido de las puertas del ascensor, solo para darse la vuelta y no encontrar a nadie. El ambiente en la clínica se volvía tenso. El miedo reptaba bajo la superficie de profesionalismo forzado. Elena empezó a investigar discretamente la historia del viejo Hospital San Judas Tadeo. Descubrió artículos de periódicos antiguos que hablaban de condiciones terribles, de acusaciones de negligencia y de la misteriosa desaparición de una jefa de enfermeras, Sor Angélica. Conocida por su severidad y su peculiar atuendo oscuro, poco después de un incendio en el ala pediátrica en los años 40. Los rumores decían que ella había causado el incendio, o que había muerto en él tratando de salvar a los niños, o peor aún, que su espíritu atormentado nunca había abandonado el lugar. La conexión se hizo aterradora una noche cuando Elena encontró un viejo estetoscopio de metal oxidado en una caja de material donado que, supuestamente, provenía de almacenes médicos olvidados. Al tocarlo, sintió una oleada de frío y angustia. Esa misma noche, mientras hacía su ronda, escuchó pasos arrastrándose detrás de ella. Se giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz verdosa de emergencia. Sin embargo, el olor penetrante antiséptico se mezcló por un instante con otro aroma, a humo y carne quemada. Comprendió la terrible verdad: el legado del viejo San Judas Tadeo no estaba confinado a sus ruinas. La energía oscura, la esencia del sufrimiento acumulado durante décadas, había encontrado un nuevo lugar donde anidar, atraída por la vulnerabilidad y el dolor inherentes a cualquier hospital. La nueva Clínica San Judas, construida tan cerca, con el mismo nombre invocado como un faro, no había redimido el pasado, lo había invitado a cruzar el umbral. Una noche, respondiendo a una llamada de emergencia en la misma habitación 307, Elena encontró la cama vacía. La ventana abierta de par en par y unas débiles huellas húmedas que conducían hacia ella desde el pasillo. En el aire flotaba un susurro apenas audible, que parecía decir: «Siempre vuelvo». Afuera,
La silueta del abandonado Hospital San Judas Tadeo se recortaba contra la noche, sus ventanas oscuras como cuencas vigilantes. Elena sabía que la Clínica San Judas ya no era solo un hospital moderno. Era el nuevo coto de caza para el horror antiguo, un lugar donde el legado de San Judas, el de la desesperación y el sufrimiento, había echado nuevas y terribles raíces. Y ella, como el resto del personal y los pacientes, estaba atrapada en su sombra cada vez más larga. El terror no residía en las ruinas del pasado, sino en la brillante y aséptica fachada del presente, donde la enfermera de luto había encontrado un nuevo hogar.